Hoy nos embarcamos en una exploración de un tema que cautiva a muchos dentro de la comunidad cristiana: los tatuajes desde un punto de vista bíblico. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión personal y artística? Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje esclarecedor mientras profundizamos en las enseñanzas bíblicas. Sopesamos diversas perspectivas y reflexionamos sobre cómo nuestra fe se relaciona con nuestras elecciones con respecto a los tatuajes. Prepárate para una discusión interesante y enriquecedora mientras abordamos este tema juntos. Históricamente, los tatuajes han sido un punto de discordia y debate, especialmente dentro de los círculos cristianos. Desde sus primeras asociaciones con rituales paganos hasta su estado actual como una forma de arte personal, los tatuajes han despertado tanto interés como controversia cuando se los ve a través de la lente de la fe. En lugar de simplemente debatir su legalidad o aceptación cultural, nuestro objetivo es descubrir los significados e implicaciones más profundos de los tatuajes. ¿Qué papel juegan en nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean? ¿Pueden los tatuajes servir como una expresión significativa de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes solían estar asociados a la afiliación a pandillas o a antecedentes criminales. Sin embargo, el panorama actual es muy diferente. Ahora se pueden ver tatuajes en madres de suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials confiesan tener al menos un tatuaje. Lo que antes era rechazado tanto por la Iglesia como por la sociedad dominante, ahora se observa con frecuencia en diversos contextos, incluso entre los pastores de la costa este que lucen elaborados tatuajes. Lo que antes se consideraba un símbolo de rebelión se ha convertido en un tema de fascinación y discusión. Pero, ¿qué orientación ofrece la Biblia sobre el tema de los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece importantes perspectivas sobre este tema. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, describe alrededor de 613 leyes que cubren varios aspectos de la vida, incluidas las prácticas sacrificiales, las responsabilidades sacerdotales y el gobierno y estilo de vida del pueblo judío. Una de estas leyes se encuentra en Levíticos 7 y 28. Donde Dios prohíbe los tatuajes como una forma de honrar a los muertos, diciendo: no os hagáis cortes en el cuerpo por los muertos, ni os hagáis tatuajes. Esta prohibición es parte de un conjunto más amplio de normas, incluyendo el versículo anterior que prohíbe recortar los bordes de la barba, Levíticos 7 y 27. Además, hay otras leyes judías que los cristianos no suelen seguir hoy en día, como las que prohíben comer carne de cerdo o usar prendas hechas de tejidos mixtos, Levítico 11, 7 y 19. Si bien muchas de estas leyes eran específicas del antiguo Israel, los 10 mandamientos siguen siendo universalmente aplicables y valiosos. El desafío surge entonces: ¿cómo discernimos qué leyes del Antiguo Testamento debemos seguir en nuestra vida contemporánea? Este proceso implica la hermenéutica, el arte y la ciencia de interpretar y aplicar los textos bíblicos. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, explica sucintamente este concepto diciendo: la Biblia está escrita para nosotros, no para nosotros. Esta idea se explora más a fondo en el libro Cómo leer la Biblia para aprovechar al máximo su valor. Si bien la Biblia contiene verdades eternas destinadas a todas las generaciones, sus mensajes originales no fueron escritos directamente para nosotros, sino para personas en contextos históricos específicos. Por lo tanto, es fundamental comprender el contexto en el que se dieron las leyes y enseñanzas bíblicas antes de aplicarlas a nuestra vida moderna. Por ejemplo, Filipenses 4 y 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se cita a menudo para dar a entender que uno puede lograr cualquier cosa simplemente por medio de la fe. Si bien es cierto que Dios tiene el poder de hacer milagros, el versículo no es una promesa general de éxito personal en cada esfuerzo. Una interpretación más precisa reconoce el mensaje del versículo sobre encontrar fortaleza en Cristo para soportar desafíos y cumplir sus propósitos, en lugar de esperar un éxito milagroso en todas las metas personales. ¿Cuál es el problema aquí?
¿No nos da Dios poder para lograr todo lo que deseamos? Kelly Edmiston ofrece una valiosa introducción a la hermenéutica utilizando Filipenses 4 y 13 como caso de estudio. En el libro de Levítico, los israelitas acababan de escapar de la opresión egipcia. Mientras viajaban con Moisés, Dios les proporcionó leyes diseñadas para moldear su identidad y su relación con él. Muchas de estas leyes tenían como objetivo diferenciar a los israelitas de las culturas paganas circundantes. Hoy en día, muchos cristianos, a diferencia de los judíos mesiánicos, no se adhieren a las leyes alimentarias kosher, evitan mezclar telas o se adhieren a prácticas específicas de cuidado personal como no afeitarse las patillas. Esto plantea la pregunta, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento pero no otras? El debate sobre la relevancia de ciertas leyes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Pacto está en curso. Por ejemplo, el Nuevo Testamento a veces modifica explícitamente las regulaciones del Antiguo Testamento. Marcos 7 y 19 registra que Jesús declaró que todos los alimentos eran limpios, lo que sugiere un cambio en las restricciones dietéticas. Además, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes ya no están sujetos al antiguo sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús defiende las enseñanzas morales del Antiguo Testamento, incluso las intensificó, como se ve en Mateo 5, 27-29, donde equipara la lujuria con el adulterio. Para comprender la prohibición de los tatuajes es necesario ahondar en el contexto histórico y cultural de la época. Cuando se dieron estas leyes, los israelitas estaban rodeados de culturas empapadas de prácticas que Dios consideraba inaceptables. La modificación corporal, incluidos los tatuajes, solía estar vinculada a la adoración pagana y a los rituales para los muertos. Al prohibir los tatuajes, Dios pretendía proteger a su pueblo de estas costumbres y prácticas paganas circundantes. Esta prohibición era parte de un llamado más amplio a la santidad y a una identidad distinta para los israelitas, que los diferenciaba de las naciones que los rodeaban. Esto nos lleva a considerar si las preocupaciones culturales y contextuales abordadas en el Antiguo Testamento se aplican a nosotros hoy. Al reflexionar sobre la prohibición de los tatuajes en un contexto moderno, debemos evaluar si los tatuajes todavía están vinculados a prácticas religiosas o culturales que entran en conflicto con los principios bíblicos. Además, es esencial evaluar si nuestras motivaciones para hacernos tatuajes honran nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, como enseñan las Escrituras. Esta reflexión nos desafía a discernir si los tatuajes en la sociedad actual todavía significan un alejamiento de los valores y la santidad que Dios espera de sus seguidores. El término tatuaje en sí es algo ambiguo en el idioma hebreo. Algunas traducciones de la Biblia usan tatuaje para traducir una palabra hebrea que conlleva una variedad de significados. La palabra hebrea caca puede traducirse como incisión o marca. Algunas interpretaciones de este término sugieren que podría referirse a cualquier marca permanente, lo que podría extenderse a la prohibición de cosas como tatuajes temporales en niños o incluso escribir en la mano. Existe un considerable debate entre los eruditos sobre la relevancia de estas leyes bajo el Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los eruditos hebreos coinciden en que caca se refiere específicamente a la práctica de hacer marcas de tinta permanentes perforando la piel. En la antigüedad, esta práctica era más propensa a causar infecciones y problemas de salud, aunque esta puede no ser la razón principal de la prohibición en el Antiguo Testamento. La cuestión más profunda parece ser la de mantener una identidad distintiva y evitar asociaciones con prácticas paganas que involucran modificación corporal. ¿Por qué se prohibieron los tatuajes para los israelitas? Como se mencionó anteriormente, muchas de las leyes del Antiguo Testamento fueron diseñadas para diferenciar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a abandonar las costumbres que habían aprendido en Egipto. Durante muchos años, los eruditos creyeron que la prohibición de los tatuajes se basaba en el principio de honrar la creación de Dios y mantener la dignidad humana. Por ejemplo, los eruditos luteranos del siglo XIX Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, junto con Frederick Gardner en 1876,
Sugirieron que esta prohibición tenía como objetivo preservar la santidad de la forma humana como creación divina. Si bien esta perspectiva es comprensible, la comprensión contemporánea sugiere que la prohibición de los tatuajes tenía como objetivo principal proteger a los israelitas de participar en prácticas paganas y ayudarlos a distinguirse de sus antiguos captores egipcios. La evidencia histórica revela dos asociaciones principales con los tatuajes durante esa época. En primer lugar, los tatuajes a veces se usaban como marcadores de esclavitud. Estudios recientes indican que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto, y dado que los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud, la prohibición sirvió como una forma de garantizar que no se identificaran con su estatus anterior. En segundo lugar, los rabinos judíos vincularon posteriormente los tatuajes con la idolatría y el culto pagano. James Smith y Robert Jamieson, entre otros, sostienen que los tatuajes se asociaban con la adoración de ídolos y la apostasía. Dado este contexto histórico, parece que la prohibición específica en Levítico tenía como objetivo evitar prácticas vinculadas con el paganismo y la esclavitud, en lugar de una prohibición total de todo tipo de tatuajes. En la cultura contemporánea, los tatuajes generalmente no conllevan las mismas asociaciones con la idolatría o la servidumbre. Por lo tanto, una interpretación hermenéutica cuidadosa sugiere que los tatuajes modernos no necesariamente contravienen el principio subyacente del mandamiento, que es evitar prácticas que comprometan la distinción y el compromiso con Dios. Antes de decidir si hacerse un tatuaje se alinea con los principios bíblicos, es importante considerar varios factores. Una pregunta que surge es si hay versículos bíblicos adicionales que puedan abordar los tatuajes. Algunos cristianos sugieren que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16-18 podría interpretarse como un tipo de tatuaje. Sin embargo, en Apocalipsis 14, 1, leemos que los 144.000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Esto podría implicar que, según una lectura literal, los justos también podrían llevar marcas, potencialmente incluso en sus rostros. Dada la naturaleza simbólica de Apocalipsis, vale la pena señalar que, si bien es posible que un futuro orden mundial pueda imponer tales marcas, es poco probable que este sea el significado específico que pretendía Juan. Incluso si los tatuajes se asociaran con la marca de la bestia, optar por tatuajes que no hagan referencia al 666 generalmente se consideraría aceptable. No obstante, es prudente evitar los tatuajes con tales connotaciones por varias razones. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo enfatiza que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y al cual recibieron de Dios? No son sus propios dueños, sino que fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Aunque este pasaje se refiere principalmente a la inmoralidad sexual, subraya la importancia de tratar nuestros cuerpos con respeto y honor. Este principio puede extenderse a nuestras decisiones sobre los tatuajes. Al aplicar este principio, podríamos argumentar que nuestros tatuajes deberían reflejar un deseo de honrar a Dios y defender nuestra fe. Sin embargo, el enfoque de Pablo no estaba necesariamente en la apariencia externa. Los templos en la antigüedad solían estar adornados con decoraciones elaboradas, por lo que sus enseñanzas no prohíben explícitamente los tatuajes. En última instancia, la decisión de hacerse un tatuaje debe guiarse por si se alinea con honrar a Dios y respetar el cuerpo como su creación. En Isaías 49, 16, Dios dice, «Miren, te tengo esculpida en las palmas de mis manos». Aunque se trata de una metáfora, ilustra una apertura simbólica a la idea de las marcas o los tatuajes. Trevin Wax, en su libro The Gospel Coalition, explora una pregunta provocadora. ¿Se consideran los tatuajes peores que el adulterio? Relata una experiencia sorprendente de unos misioneros en Tanzania, donde descubrieron que los estudiantes cristianos locales creían que sería más escandaloso que un pastor tuviera tatuajes que cometer adulterio. Este punto de vista refleja la asociación cultural de los tatuajes con la brujería y los espíritus malignos en
esa región, lo que sugiere que esas marcas podrían verse como indicadores de influencia demoníaca. Esta perspectiva subraya la importancia de considerar los contextos culturales y el impacto de los tatuajes en nuestro testimonio y reputación en diferentes comunidades. Es crucial que los cristianos sopesen las opiniones de sus hermanos creyentes, especialmente cuando reflejan preocupaciones culturales y espirituales genuinas. Si bien la moralidad en sí no es relativa a las culturas, nuestras acciones y decisiones deben ser sensibles a cómo afectan nuestro testimonio y nuestra capacidad de testificar de manera eficaz. Los diferentes contextos culturales pueden requerir distintas aplicaciones de los principios bíblicos, incluso mientras se sostienen las mismas verdades eternas. Los cristianos están llamados a aceptar la diversidad cultural y étnica sin imponer cargas innecesarias ni crear divisiones. Pablo aborda este tema en su carta a los Gálatas, donde reprende a quienes insistían en agregar leyes judías y marcadores étnicos al Evangelio de Cristo. Pablo afirma con firmeza: «Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado?» Ante sus propios ojos, Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Me gustaría aprender solo una cosa de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en el oír? Gálatas 3, 1. Además, enfatiza la naturaleza inclusiva del Evangelio en Gálatas 3 y 28, al declarar: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Pablo también aborda el tema de las zonas grises en 1 Corintios 8, 9, al aconsejar que cuestiones como comer carne sacrificada a dioses paganos no se conviertan en fuentes de división entre los creyentes. De manera similar, los tatuajes pueden verse como una de esas zonas grises donde las sensibilidades culturales y las convicciones personales deben abordarse con cuidado, siempre con el objetivo de defender la unidad y el respeto dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia identifica claramente ciertas conductas como pecaminosas, independientemente de las normas culturales o los posibles impactos en nuestro testimonio. Sin embargo, hacerse un tatuaje no está explícitamente incluido entre estos actos pecaminosos. Para los cristianos que estén considerando hacerse tatuajes, hay principios bíblicos importantes que deben tener en cuenta. Los tatuajes, al ser permanentes, deben abordarse con considerable cautela y sabiduría. Las estadísticas revelan que más del 10% de las personas se arrepienten de sus tatuajes, lo que subraya la necesidad de una deliberación cuidadosa antes de tomar una decisión. Además, los tatuajes conllevan riesgos para la salud que deben tenerse en cuenta. Históricamente, la prohibición de los tatuajes en la Biblia suele estar vinculada a prácticas asociadas con la esclavitud, la idolatría y los rituales paganos. Por lo tanto, al elegir un tatuaje, es fundamental asegurarse de que su diseño y significado no se relacionen con estos temas. Un tatuaje inspirado en la idolatría o que refleje algo de lo que Dios nos ha liberado sería inapropiado. Gálatas 5, 1. También es prudente evitar los tatuajes que puedan dañar su testimonio o crear división, especialmente en culturas donde los tatuajes todavía se asocian con el paganismo. 1 Corintios 8, 8-13. En esencia, los tatuajes no deben estar vinculados a prácticas paganas ni contradecir las enseñanzas de Cristo. Cuando contemple la posibilidad de hacerse un tatuaje, busque la guía de la sabiduría, el Espíritu Santo y su comunidad cristiana para analizar los matices de su decisión. Si bien las leyes levíticas contra los tatuajes pueden sugerir una prohibición debido a su asociación con la violación del cuerpo, esta interpretación tiene limitaciones y puede que no capture completamente el contexto original. La investigación bíblica indica que la prohibición del Antiguo Testamento probablemente estaba vinculada a prácticas idólatras y paganas, una perspectiva que todavía informa las decisiones modernas sobre los tatuajes. Sin embargo, en la sociedad occidental contemporánea, donde los tatuajes no se asocian generalmente con estos pecados antiguos, los cristianos pueden considerar tatuajes bien pensados que honren a Dios. Dichos tatuajes pueden verse como expresiones culturales y elecciones artísticas que, cuando se abordan con cuidado, pueden adoptarse dentro del marco del nuevo pacto.
Al analizar cuestiones culturales que pueden conducir a la división, Pablo enfatiza la importancia de no ejercer nuestros derechos de maneras que puedan obstruir el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9 y 12. Al concluir nuestro análisis de los tatuajes desde un punto de vista bíblico, queda clara una verdad crucial. La fe cristiana es dinámica y adaptable. La interpretación de las Escrituras ha cambiado con el tiempo, respondiendo a los cambios en la sociedad y la cultura. Por lo tanto, nuestras opiniones sobre los tatuajes y cuestiones contemporáneas similares deben guiarse por un profundo discernimiento, que refleje los principios perdurables del amor, la justicia y la gracia de Dios. Esta exploración subraya la necesidad de sabiduría y sensibilidad a la hora de tomar decisiones personales, incluidas las relacionadas con los tatuajes. Es esencial abordar estas decisiones mediante la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, buscando la guía del Espíritu Santo para asegurar que nuestras acciones honren a Cristo y se alineen con nuestro compromiso de glorificar a Dios. En última instancia, aunque podamos tener opiniones diferentes sobre cuestiones como los tatuajes, estamos llamados a amarnos unos a otros y defender la unidad en Cristo. Dejemos que esta discusión nos inspire a fomentar una comunidad de fe que sea inclusiva y compasiva, donde cada individuo sea querido y respetado como un hijo amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o su apariencia externa. Los invito cordialmente a unirse a mí en oración. Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones rebosantes de gratitud y humildad. Estamos profundamente agradecidos por tu amor ilimitado que nos envuelve continuamente, por la gracia que nos sostiene a través de nuestras pruebas y por la luz guía que disipa nuestros momentos más oscuros. Al reunirnos en tu presencia durante este tiempo sagrado de oración, buscamos tu guía y fortaleza divinas. Te pedimos que derrames generosamente tu Espíritu Santo sobre nosotros, llenándonos de profunda paz y consuelo. Que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos guíe mientras buscamos discernir tu voluntad para nuestras vidas. Al elevar nuestras peticiones e inquietudes ante ti, depositamos nuestra confianza en tu infinita sabiduría y tu perfecto amor, seguros de que responderás de acuerdo con tu plan divino. Señor, eres íntimamente consciente de los deseos que residen en nuestro corazón y de las necesidades de quienes nos rodean. Te imploramos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos difíciles y que nos infundas una esperanza y una fe inquebrantables en medio de nuestros desafíos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tu vista, y que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y gracia en cada acción que emprendamos. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, me gustaría escuchar de ti, cómo has abordado situaciones similares y qué ideas has adquirido sobre tu relación con Dios a través de estas experiencias. Compartir nuestras experiencias y estrategias personales puede brindar apoyo y fomentar el crecimiento de todos nosotros. Anímate a compartir tus reflexiones. Espero que el vídeo te haya resultado alentador y valioso. Si te resulta interesante, te invito a apoyar nuestro canal suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Si compartes este vídeo con tus seres queridos, le das me gusta y dejas tus pensamientos en los comentarios. Nos ayudarás a llegar a un público más amplio. Juntos, podemos iluminar más mentes y profundizar nuestra comprensión. Gracias por ser parte de esta comunidad y que las bendiciones de Dios estén contigo.